Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a explicar sobre contactores eléctricos. Gracias a un compañero, un suscriptor que me pidió que realizara este video. Mi compañero Oscar Silvera, un saludo. Vamos a realizar mantenimiento a contactores eléctricos. Vamos a desarmar diferentes tipos de contactores y vamos a explicar en qué momento se debe realizar el cambio del contactor completo y en qué momento solo hay que hacerle mantenimiento para que pueda seguir trabajando. Entonces los dejo con el video. Acá tenemos varios tipos de contactores. Este contactor es de 225 amperios. Tenemos otro contactor, ese es un Chin, ese es un Siemens. Tenemos otro Siemens y tenemos un Schneider. Los contactores de Schneider son muy prácticos para desarmar. Simplemente presionamos acá, luego presionamos acá y desarmamos por completo el contactor. Acá ya tenemos acceso a los contactos móviles y los contactos fijos. Acá tenemos la bobina. El mantenimiento se trata de una buena limpieza en general. Vamos a realizar la medición de la bobina. Vamos a colocar el multímetro en la escala de ohmio y luego vamos a medir entre los dos extremos de la bobina. Si la bobina no marca es porque está abierta. Una bobina abierta debe reemplazarse o tal vez podemos repararla. Si verificamos de que la bobina marque, pues está en buen estado. Vamos a desmontar los contactos fijos. Los sacamos de esta manera. Están un poco duros, pero bueno, ahí salen, nos damos cuenta si el contacto sirve o definitivamente hay que reemplazar el contactor. No olvides suscribirte a mi canal, déjame tu comentario y dale like al video. Acá tenemos los contactos móviles. Bueno, vamos a empezar el mantenimiento. El mantenimiento en sí se basa en lijar los contactos móviles y los contactos fijos, en verificar que no estén dañados los contactos. Si se ve muy averiado, ya toca reemplazar el contactor, o también hay contactores que venden los contactos por separado, ya los contactores de mayor potencia como los que vimos al principio. Bueno, lijamos cada uno de los contactos que queden muy limpios, y los contactos móviles, que son estos, también se lijan. Estoy haciendo apenas un ejemplo, pues no voy a lijarlos todos. También cogemos el núcleo y lijamos el núcleo. ¿Por qué? Porque es que los contactores a veces se pegan por polvo en el núcleo y entonces el motor queda directo. Nos aseguramos que queden todos muy limpios, queden bien lijados y se limpia muy bien. Nuevamente saludo a Oscar Silvera, que fue quien me pidió que realizara este video, y si alguno de los suscriptores quiere que realice algún video en específico, déjenmelo en comentario y con gusto, después que esté a mi alcance, realizaré el video. Mira, aquí tenemos una prueba de que este contactor no sirve. Este contacto está muy averiado, ya toca reemplazar el contactor. Porque ¿qué sucede? Que le hacemos mantenimiento y nuevamente al poco tiempo el contactor se va a pegar.
porque ya tiene un deterioro del contacto, entonces es mejor reemplazarlo. Continúa viendo el video que más adelante te voy a demostrar qué contactores se le puede reemplazar los contactos, ya que estos los venden por separado. Bueno, vamos a armarlos para que vean lo fácil que es. Todo tiene una sola posición, entonces ya está casi armado. Bueno, ahí queda listo el contactor armado. Si ve que es muy fácil. Ahora vamos a desarmar este contactor Qin de 225 amperios. Simplemente él tiene dos tornillos ahí en la parte frontal. Vamos a soltarlos. Solo es necesario darle media vuelta. Presionamos hacia abajo y le damos media vuelta y ya sale la tapa delantera. Ahí tenemos acceso a los contactos móviles y a los fijos. Vamos a desmontar, hacemos palanca aquí y sacamos los contactos. Estos contactos los venden por separado, tanto los móviles como los fijos. Entonces en este tipo de contactor, si tenemos contactos averiados, no es necesario cambiarlo totalmente. Simplemente compramos el juego de contactos y lo reemplazamos. Bueno, vamos a demostrarle cómo trabaja un contactor para aquellos que de pronto no tienen el conocimiento claro. Es un juego de 3 contactos donde cuando se cierra permite el paso del voltaje de un extremo al otro. Estos contactos se llaman contactos de potencia, y a los contactos auxiliares que vemos a un lado son contactos de control. Miren, al accionar manualmente permite el paso de un extremo al otro. Eso es lo que hace un contactor. Ahora, él tiene dos contactos, por lo menos este contactor tiene dos contactos cerrados, que son esos, y dos contactos abiertos, que son los de los extremos, pero estos contactos solamente son auxiliares. Nos damos cuenta que cuando presionamos se cierra, y estos contactos que ya están cerrados, nos damos cuenta que cuando presionamos se abre. Esto es para trabajar el circuito de control o mando. En esta parte se encuentra la bobina. La bobina, cuando se alimenta, pues en este caso este contactor es de 110-120 voltios. Cuando aplicamos 120 voltios aquí al extremo de la bobina, estamos midiendo la bobina, la continuidad. Vemos que está en perfecto estado porque es un contactor nuevo. Cuando alimentamos 110 voltios, 120 voltios a esa bobina, el contactor se va a cerrar y va a permitir el paso de un extremo al otro del voltaje para poder alimentar el motor o cualquier equipo que esté conectado. Aquí vamos a hacer la prueba. Tenemos 120 voltios aproximadamente y ya hemos conectado las bobinas del contactor. Al conectarlo a 110 o 120 voltios, el contactor va a accionarse y va a cerrar los contactos. Lo veremos en un momento. No olvides suscribirte a mi canal, dale like al video y déjame tu comentario. Bueno, ya vamos a alimentar la bobina, vamos a energizarla y nos damos cuenta que el contactor entra y sale porque estoy conectando y desconectando.
Ya en este momento lo dejé conectado, él accionó y vamos a verificar en la escala de continuidad que él está permitiendo el paso de un extremo al otro a través de los contactos. Nos damos cuenta, perfecto, ya sabemos cómo funciona un contactor. Los contactos auxiliares, que son normalmente cerrados, en este momento están abiertos, y los que son normalmente abiertos en este momento están cerrados. También existen contactores tetrapolares. Traen 4 contactos de potencia normalmente abiertos, y hay contactores tetrapolares especiales que traen 2 contactos normalmente abiertos y 2 contactos normalmente cerrados de potencia. Esto se utiliza para motores de 2 velocidades. Ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a alimentar los contactos de entrada de este contactor con un voltaje de 125 voltios, y en la salida vamos a colocar un bombillo para hacer la prueba. Vamos a colocar el multímetro en la escala AC y verificamos el voltaje en la entrada de los contactos. Verificamos y nos da 125 voltios, pero en los extremos no tenemos voltaje. Al energizar el contactor, encenderá el bombillo, ya que el voltaje va a pasar a través de estos contactos. Bueno, vamos a hacer la prueba. Ya entró el contactor, verificamos en la salida y tenemos los 125 voltios que tenemos en la entrada. El bombillo está simulando un motor. Ahí apagamos, hay voltaje, acá no hay voltaje. Bueno, aquí nos damos cuenta cuál es el funcionamiento del contactor. Cualquiera que necesite que haga un video sobre sensores, sobre cualquier componente industrial, electrónico, algo específico, déjeme su comentario y con gusto le haré el video. Bueno, ahora vamos a desarmar este contactor Siemens. Es algo parecido al contactor anterior, pero más pequeño. Tiene 2 tornillos acá, lo presionamos y damos media vuelta y lo soltamos. Soltamos los contactos móviles casi de la misma manera que el contactor Qin. Lijamos contactos, simplemente estoy haciendo un ensayo de lo que se debe hacer en el mantenimiento de un contactor. Este contactor también se le consiguen los contactos por separado. Es decir, si se dañan los contactos, podemos reemplazarlos sin necesidad de reemplazar el contactor completo. Los contactos fijos se desarman de la siguiente manera: se suelta un tornillo y salen los contactos fijos. Lo podemos desarmar todo para hacer una mejor limpieza, un mejor lijado, para que nos quede mucho mejor.
Hay contactores que traen los bloques auxiliares a los lados, los contactos auxiliares. Este lo trae por encima, ¿se dan cuenta? De igual forma son contactos auxiliares de control. El juego de contactos viene completo, tanto los fijos como los móviles. Ahora vamos a desarmar la parte de la bobina. Este contactor tiene dos tornillos acá, diagonal, el uno del otro. Los soltamos y sale la bobina. Ahí tenemos el núcleo, tenemos la bobina. Les comenté que hay que lijar muy bien el núcleo porque si está en un ambiente de polución, el núcleo se pega y pues queda directo el contactor. En estos contactores la bobina también la venden por separado y los contactores pequeños también venden la bobina por separado. Podemos cambiarla si en caso se dañe y no es necesario de cambiar todo el contactor, simplemente la bobina. Bueno, vamos a armarlo para que vean cómo es que se arma. Así como se desarma, igual se arma. Hay que tener mucho cuidado que todo quede bien montado, todo en su puesto, porque tal vez el contactor quede mal armado y no accione, entonces toca desarmarlo nuevamente. Los contactos que queden en su posición correcta los metemos, contactos fijos, contactos móviles, todo en posición correcta, y es bueno ensayarlo en el banco de prueba para asegurarnos de que está funcionando correctamente y luego montarlo en el tablero donde va ubicado. El video es un poco largo, pero el suscriptor me pidió que lo hiciera de esta manera, muy detallado y varios ejemplos. Entonces, por eso el video es un poco largo. Pero es mucho mejor porque damos ejemplo de diferentes contactores, su armado, su desarmado. Pues sí, el mantenimiento en general del contactor siempre es el mismo. Limpieza del núcleo, limpieza de la bobina, medición de la bobina, verificación físicamente si la bobina presenta por partes quemadas o negritas por algún lado, entonces ya sabemos que debemos reemplazar la bobina. Acá tenemos otro contactor, también es Siemens. Vamos a desarmarlo para que vean que cómo se desarma. Cada contactor pues se desarma diferente, pero es igual. Acá ya tenemos desarmado una parte, ya tenemos acceso a la bobina. Ahora vamos a desarmar la otra parte para poder tener acceso a los contactos móviles y fijos. Siempre hay que hacerlo con mucho cuidado para no dañar de pronto la tapa, que es plástica. Tener mucho cuidado al desarmado.
Bueno, es que estos tornillos son largos, son bastante largos. Aquí ya tenemos acceso a esta parte, luego sacamos los tornillos que sujetan los puntos de conexión. Sacamos. Bueno, ya está. Aquí hacemos presión y ya se desarma el contactor, muy fácil. Aquí están los contactos móviles, están los fijos. Bueno, este contactor está pegado. Nos damos cuenta que está pegado y el motor quedaba encendido todo el tiempo. Vamos a destaparlo y vamos a verificar si está pegado por núcleo o está pegado por contacto. Cuando el contactor se pega por contacto es porque hay un sobreconsumo o quedó en dos fases y lo más probable es que el motor se queme. Pero cuando se pega por núcleo es, como le decía, la polución, el polvo, el mugre se mete en el núcleo y lo pega. Bueno, este se desarma diferente. Este hay que sacar los contactos fijos primero, de esta manera, para que pueda abrir. Bueno, con este ejemplo creo que ya tenemos varios tipos de contactor y todos se desarman de diferentes maneras. Ahí estamos soltando ya los contactos fijos. Listo. Ahora luego vamos a soltar los dos tornillos que sujetan la base. Listo, ahí está. Sigue pegado el contactor, eso quiere decir que está pegado por núcleo, porque ya le saqué los contactos fijos y no estaban pegados. Mire, ahí está el núcleo pegado. Mire, nos damos cuenta que es el mugre quien pegó a este contactor. Igual le hacemos la limpieza, el mantenimiento. Este contactor está bueno, simplemente es falta de mantenimiento, porque al sacarle los contactos fijos nos dimos cuenta que salieron fácilmente. Si no salían era porque estaban pegados y ya es mejor reemplazar el contactor. Pero por núcleo el contactor está bueno todavía. Hacemos una limpieza y quitamos todo ese sucio, ese mugre del núcleo. Si tenemos limpiador de contacto, desplazador de humedad, le aplicamos y sería mucho mejor. Queda mucho mejor la limpieza. Lijamos los contactos, verificamos que estén en buen estado. Como les digo, están en buen estado porque salieron fácilmente. Ahí simplemente les hago un ejemplo. Ya saben que tienen que lijar uno a uno, tanto los fijos como los contactos móviles. ¿Cada cuánto se le puede hacer mantenimiento a unos contactores? Pues todo depende en el lugar, en el ambiente donde esté. Cuando hay ambientes de mucha polución, es bueno hacerle mantenimiento cada 3 o 4 meses, pero a veces resulta difícil porque de pronto una máquina tiene muchos contactores y se demora mucho tiempo la máquina parada. Entonces, para eso se programan los mantenimientos preventivos.
Y si un contactor está en un ambiente fuera de polvo, un ambiente muy bueno por decir, pues cada año se puede hacer mantenimiento. El mantenimiento evita un daño posterior. Siempre es recomendable hacer el mantenimiento preventivo. Así evitamos daños a motores y al mismo contactor. Bueno, acá está la bobina. Le aplicamos desplazador de humedad. Luego vamos a armarlo. Solo tiene una posición, así que en otra posición no va a entrar. Armamos los contactos con mucho cuidado, que quede bien armado siempre. Estos contactos se meten igual como se sacaron. Bueno, se colocan y se hace presión para que entren y queden en su posición. Siempre les recomiendo verificar la bobina, medirla, porque a veces sucede de que desarmamos el contactor y de forma involuntaria pues se nos desprende el filamento de la bobina, y cuando lo armamos pues ya no nos sirve. Se toca verificar para corregirlo, y siempre hagamos pruebas antes de montarlo en su sitio. Bueno, continuamos con el armado. Continuamos con el armado del contactor. Y es bueno hacer verificación manual colocando las puntas del multímetro y accionándolo manualmente con un destornillador para ver si nos hace contacto y quedó bien el mantenimiento. Bueno, si llegaste hasta aquí viendo el video, fue porque te gustó y te interesa la electricidad industrial, la electrónica. Así que no olvides suscribirte al canal, déjame tu comentario y dale like. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una bobina en mal estado. Verificamos en la escala de ohmio y esta bobina está en buen estado, pero esta está en mal estado. A veces es un filamento de la bobina que se abre y se puede corregir, o si no, simplemente la cambiamos para evitarnos un problema.